yo quiero llevarte a una parte en la Escritura donde vamos a meditar este pasaje que todos conocemos, y es un pasaje que viene en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4 al 11, y dice así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Repite conmigo: tuvo hambre. Y el tentador se acercó y le dijo lo siguiente. Antes de comenzar, fíjense qué importante. ¿Jesús iba a ser tentado por Satanás? ¿Sí o no? Yo creo que no. Porque alguien que es Jesús, que es el Hijo de Dios, no puede ser tentado. ¿Me entienden? Jesús en sí no es que haya sido tentado como deidad, sino fue lo que nos muestra en este pasaje, es un modelo de cómo tenemos que enfrentar lo que hoy está y con lo que hoy nos estamos batiendo en este mundo. ¿Sí? Viéndolo desde esta óptica, yo te quiero invitar Jesús prácticamente tiene una identidad muy clara como Hijo de Dios. Dice que llegaban los demonios y los demonios inmediatamente lo reconocían y se sometían a Jesús. Satanás, yo quiero decirte algo, el rol que juega en todo el plan maestro de Dios, en el tablero de ajedrez de Dios, es una pieza más. No es alguien que se mueva de forma independiente a Dios, sino que Satanás no puede hacer nada sin que le pida permiso a Dios hacerlo. Y siempre hay un propósito. Y esto nos da una esperanza de ver las pruebas y las tentaciones de forma diferente. Y hay 3 cosas que suceden en este pasaje que yo quiero compartirte. Vamos a seguir leyendo. Satanás se presenta y le dice, y le hace el primer reto, y le dice: si eres el Hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que hay que identificar aquí es que, ¿de qué está hablando esto? Dice que Jesús tuvo hambre. ¿Tuvo hambre como Dios? No. ¿Tuvo hambre como hombre? Sí. Y significa que cuando tú tienes hambre, esa es una necesidad básica. El tener hambre es una necesidad básica. El no tener con qué pagar nuestra renta del departamento es una necesidad básica. El no tener con qué vestirnos es una necesidad básica. El no saber qué voy a comer mañana es una necesidad básica. ¿Sí o no? Lo primero es lo básico. Y ahí es donde comienza precisamente Satanás, el maestro del engaño, a meternos un poquito de dudas. Y esa duda, lo que le dijo Jesús fue muy importante. Toda necesidad básica que tú llegues a tener el día de hoy, y que considero como necesidad básica, es una necesidad inmediata que tú no puedes vencer. Para algunos la necesidad básica es cómo voy a pagar el departamento mañana. Para otros la necesidad básica es cómo me voy a ir de vacaciones ahora en Semana Santa. Para otros es cómo me voy a hacer de este mejor coche, ya me toca cambio de modelo. Para otros es cómo voy a obtener una mejor casa. ¿Me entienden? Todo esto es sucesivo, pero eso se puede convertir para mí en una necesidad básica. Pero de repente llega el maestro de la duda, el maestro del engaño, ¿verdad? Y dice: a ver, ¿qué no crees en la Biblia? Porque lo está tentando con la palabra. Y le dice: ¿qué no crees en la Biblia? ¿Por qué no le pides? Ordena y vas a ver que te lo va a cumplir. Y en ese momento, lo que le dice Jesús es muy interesante, porque nos da a nosotros la pauta como hombres, porque Él no necesitaba pasar por esa tentación, pero lo hizo mostrándonos a nosotros como hombres cómo podemos salir de una tentación en una necesidad básica.
Y él dice lo siguiente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces ubica en una realidad nuestra necesidad básica y en otra lo que es la palabra de Dios. Y lo que él dice es: la palabra de Dios es viva y es eficaz. No voy a negociar contigo, Satanás, porque yo sé que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Y el punto el día de hoy, en esta primera tentación, ¿verdad?, es si nosotros creemos que la palabra de Dios es realmente viva y es eficaz. Yo puedo declarar a Jesús como mi Señor. Eso es fácil. Señor, me arrepiento. Ven a reinar en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Perdona mis pecados. Listo. Ya hizo la oración de fe. Wow, ya se salvó. Oh, ya cambiaron las cosas. Vive la oración de fe, es otra cosa. Y empieza un proceso. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? A través de las pruebas. ¿Me entiendes? Cuando yo soy probado, entonces comienzo a crecer y comienzo entonces a hacer la palabra de Dios viva y eficaz. Repita conmigo: viva y eficaz. Viva y eficaz. Bien, eso no lo tenemos que aprender. Una vez que declaro la palabra de Dios, ¿yo por qué tengo que estar dudando? ¿Por qué tengo que estar viniendo otra y otra y otra y otra y otra vez? Porque no creí que la palabra era viva y eficaz. ¿Me entienden? Esa es la primera tentación. Y es la tentación más básica que yo puedo llegar a tener. Si yo no supero esa prueba, no puedo pasar a la siguiente prueba. Cuando yo vivo en el Espíritu y ya no en la carne, yo sé que las necesidades de mi cuerpo van a ser suplidas por el Dios grande que el día de hoy exaltamos. Pero tú lo tienes que creer. ¿En dónde? En tu corazón. Tienes que tener la certeza. Esta mañana me platicaban de un testimonio y yo de veras me quedé asombrado, porque un día en la semana, 3 días antes, me dicen: oye, es que tenemos que pagar una cantidad espectacular y no tenemos de dónde. Pero yo vi a la persona y la persona estaba feliz, estaba gozosa, estaba contenta, y dice: yo no sé cómo le voy a hacer yo, no sé cómo le va a hacer mi marido, pero sí sé cómo le va a hacer el Dios verdadero, el Dios al que yo alabo, el Dios al que yo le creo. ¿Y sabes qué? Eso es manifestar que tú le crees con tu corazón al Dios verdadero. Sí, ya le oré, ya le pedí. Ay, mira cómo estoy, mírame a mí, mira, no tengo para esto, no tengo para el otro, pero ya le pedí al Dios verdadero. Esa no es una oración viva y eficaz. Eso no es creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces lo que haces es que caes en la tentación de Satanás. Y en esa primera tentación básica, ¿tú crees que Dios te va a dejar en lo básico? Claro que no. Y la prueba es que hoy estamos aquí. ¿Cuántos hemos pasado tiempos complicados? Tiempos donde abres el refrigerador y lo único que ves es el foco, ¿verdad? O los hielitos. Y dices: bueno, ¿qué va a hacer Dios? Y ahí estás sufriendo. Pero la prueba es que en ese momento algo sucedió y comiste y hoy estás aquí. Nadie se ha muerto de hambre. Nadie se ha muerto de sed. ¿O sí? Ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero estamos aquí porque la necesidad básica fue suplida. Y porque eso se te olvida después, porque nuestra mente es de memoria corta y nosotros no le creemos a ese Dios maravilloso, que es un Dios que no solo hizo lo que hizo en los hombres en la Biblia, sino vámonos más allá. ¿Qué hizo contigo la semana pasada? ¿Qué hizo contigo la semana antepasada? ¿Qué hizo contigo el mes pasado? ¿Qué hizo contigo el año pasado? ¿Qué no viste que suplió todo el aceite de las vasijas vacías y las llenó y las rellenó y las volvió a suplir? Pues ese mismo Dios, el Dios verdadero, es el Dios que hoy va a suplir todas tus necesidades hoy. Porque te ama. Porque te ama. Y eso a mí me trae gozo, me trae paz. Y eso hace que yo no esté lidiando con las tentaciones básicas. Y yo te quiero decir que en este primer punto es tan importante que tú al menos, por lo menos puedas salir
del primer punto, del primer paso, que son las necesidades básicas, porque Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿Cuántas son sus riquezas? Son ilimitadas. Dios no tiene medida. Dios es inmenso. El universo se sigue extendiendo. Su aceite se sigue derramando. Su amor no para. Es infinito. No hay términos para definir ni ponerle límites a nuestro Dios. ¿Me entienden? No hay manera, no hay forma. Es un Dios ilimitado. Repite conmigo: tengo un Dios ilimitado. Él es el Dios verdadero. Es el Dios que me ama. Es el Dios que vela para que su palabra se ponga por obra, independientemente de lo que yo crea o no crea. Él, cuando yo declaro su palabra, Él se va a encargar de cumplir que esa palabra se cumpla, porque Él es Dios y esta es su naturaleza. Por eso, con los hijos de David, con los nietos de David, siempre Dios decía, porque yo una vez le prometí a David, y por eso mismo que yo le prometí a David, yo estoy viendo que eso se haga realidad, aunque tú no seas igual que David, pero fue una promesa que yo le hice a tu padre o a tu abuelo, y por eso yo la voy a respetar, porque Él nunca nos va a dejar y nunca va a hacer que sus promesas estén regresando vacías. ¿Entendemos la primero? Necesidad básica cubierta. Si hoy tienes una necesidad básica, hoy en el nombre de Jesús, esa necesidad hace que la palabra viva y eficaz la cubra. Segundo, luego el diablo en el versículo 5 dice, lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo segundo? Dios, en este momento, el Hijo de Dios es tentado. Y este sistema en el que hoy vivimos, fíjense qué importante. Dice que lo lleva a la cima del monte más alto, ¿verdad? Hay otro versículo que dice que lo lleva a la cima del templo y ahí él ve y le dice, la autoridad me ha sido entregada a mí, Satanás, ¿verdad? Y yo tengo la autoridad para poderte dar todo esto que tú ves. Reinos y naciones, riquezas, todo lo que está ahí. ¿Sí o no? Y cuando llega esto, muchas veces, cuando nuestras necesidades básicas son suplidas, ¿qué comienza? Comienza esta parte donde nosotros comenzamos a navegar ya en un mundo que es un poco más glamuroso, ¿verdad? Donde ya no me duele tanto lo básico, pero ahora ya necesito un poco más. Y sobre todo, ese poco más significa poder. Y cuando al hombre le das un poco de poder, comienza a emanar o lo bueno o la porquería y la cloaca que está dentro de él. Tú dale un hombre poder o una mujer poder y vas a ver, ahí es exactamente, es como apretar un limón y que salga el jugo. Es exactamente lo mismo. Vas a ver el producto que está adentro en su corazón. Y cuando tú lo aprietas, ¿verdad? Y cuando tú le das poder, empiezas a ver en qué se están convirtiendo. Esta semana estaba escuchando, ya ven que jugó la selección y todo. Esta semana estaba yo escuchando y uno de los comentaristas que ya tiene muchos años haciendo todas estas narraciones de fútbol y dijo lo siguiente, no he conocido un técnico que entre a la selección nacional y que salga exactamente el mismo hombre que como entró, ¿sí? Porque el estrés y lo que hay allá adentro, fíjense en esto, pero para que ustedes se den cuenta, yo creo que hay mucho mayor presión en el técnico de la selección que en el presidente de México. ¿Sí o no? Porque somos apasionados, es lo único que nos interesa. La selección, vamos a jugar y vamos a darle al fútbol, ¿verdad? Y cuando tú te comienza a ir bien, ¿sí? Y comienzas a ganar los juegos, wow, todos te tienen, pero en el pedestal más alto, fírmame autógrafos, todo esto. Pero de repente empiezan las rachas, ¿verdad? Ya las conocemos. Y en ese momento, ¡brum!, todo se empieza a bajar. Y
todo eso comienza a llevarnos a cambiar el carácter. Y el otro ejemplo también es cuando tú a un hombre le das poder, sobre todo estamos hablando de poder económico para aquellos grandes empresarios que nunca tuvieron un tiempo en el cual fueron forjados como Jesús en el desierto, ¿verdad? O gentes que de repente tienen un puesto allá en la política y son cambiados, son transformados. Entran unos y de repente salen otros. Y todo eso sucede porque nuestro corazón no fue preparado. Así es que hoy le tenemos que dar gracias a Dios por las pruebas, porque esa prueba que hoy estás pasando es para que la bendición tan grande que viene de parte de Dios, escúchame bien, la bendición grande que viene de parte de Dios para tu vida, no te vaya a matar, no te vaya a volver loco. Dios te prepara, así como un niño, tú lo vas preparando. No le puedes enseñar a un niño de 8 años a manejar. Cuando tiene 15, vas probando poco a poco, y ahí vas junto al volante, y ahí vas, y lo vas guiando, ¿verdad? Hace poco les quiero comentar una anécdota curiosa, que contraté una escuela de estas de manejo que en una semana ya, ¿verdad?, te dejan a tu hijo ya listo para manejar. Y uno de mis hijos cumplió 15 años y dijo, ya, quiero mi licencia. Perfecto, ahí te va, vamos a hacer la prueba. Y entonces llamamos a una escuela de manejo. Y yo estaba pues esperándolo porque me estaba pidiendo instrucciones la persona que venía con el auto, y me llamó por teléfono y me dice, no encuentro su casa. Y le dije, no se preocupe, yo ahorita salgo y le hago señales para que me vea. Y bueno, pues vivimos ahí en una privada. Entonces yo salí junto con mi hija y estábamos ahí esperándolo, y de repente le abren la puerta de la privada y se estaciona en otra casa. Pero a la hora que se estaciona, ¿verdad?, y yo le hago señas, me hace, ya lo vi, y trata de salir y le pega al coche de mi vecino. Imagínense, ese era el instructor. Ese era el instructor. Y todavía llega conmigo así como si no hubiera pasado nada. Y ya llegó su instructor de manejo. Y le dije, no, con este yo no me voy, pero ni de aquí a la esquina, ¿verdad? Hija, no, ni hablar. Le dije, ya me demostraste todo lo que yo quería ver. Qué bueno que me pediste señas de cómo llegar, pero no, pondría en riesgo la vida de mi hija. Y aparte, no sé cómo le vayas a enseñar a manejar si así manejas tú, ¿verdad? Dice, no, si no le pasó nada. Y ahí venía el vecino, pero vuelto loco. Le dije yo, bueno, pues saluda a mi vecino, yo ya me voy, ahí te arreglas con él, ¿verdad? Por decisiones, ¿cómo suceden las cosas?, ¿no? Y en este momento, en este tiempo, lo que tenemos que ver es que realmente en esta segunda prueba nosotros tenemos que ser preparados para la bendición de Dios. Y como les digo, hoy si tú estás en una prueba y esa prueba cada vez se ha puesto con las llamas del horno un poco más calientes, es porque Dios te está preparando para una bendición bien grande. ¿Lo crees? Y cada vez con Dios es tan hermoso porque nos hace depender cada vez más y más y más de Él. Cada prueba es donde tú puedes ver y decir, esta yo no la puedo librar. Y cuando tú lo dices es que es una prueba que es buena, porque no la vas a poder pasar en tus fuerzas. Necesitas del Dios verdadero para poder pasar esa prueba. ¿Lo crees? Así es que en eso vamos nosotros entendiendo cómo pasamos de una necesidad básica a una prueba que ya es más compleja. Y finalmente tenemos esta prueba donde dice lo siguiente: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le responde, está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso se lo contestó Jesús. ¿Sabes qué? Esta tercera tentación está enfocada en nuestra identidad en Cristo. Él dijo, ahora sí, ¿no te has dado cuenta que al que estás tentando es al Hijo de Dios? Y después le dijo a Satanás, vete, se acabó. ¿Y sabes por qué sucedió todo eso?
Porque al final lo que Jesús nos muestra es que las siguientes pruebas, ya cuando pasamos la prueba de la necesidad básica, la prueba acerca del crecimiento del que vamos a tener en prosperidad, la tercera prueba es la prueba en la cual mi identidad en Cristo va a ser probada en un extremo. Y esa prueba de identidad es una prueba maravillosa, porque lo que nos lleva la Biblia es a desarrollar el carácter de Jesús, la identidad de Jesús. Y eso es lo más importante. Tú quieres tener hijos prósperos, una familia padrísima, enséñales acerca del carácter de Cristo. Refórzalos, llénalos todos los días del carácter de Jesús. Y van a crecer, mira, maravillosamente bien. Más que los estudios, yo te lo digo, el carácter, ahí está la base de todo esto. El día de ayer fue un día muy importante para nosotros como familia y yo le doy de veras tantas gracias a Dios. Fue un tiempo en el cual, después de 21 años, casi 22, fue un sueño cumplido, que fue ver a nuestra hija Andrea dando un concierto. Como ustedes saben, pues ella tiene ciertas limitaciones, y cuando yo me pongo a ver todo lo que hizo Dios en su vida, yo ayer le daba gracias, lo exaltaba, le daba toda la gloria y toda la honra, porque era un sueño cumplido de ella. Pero ¿sabes qué? Nosotros fuimos simplemente los facilitadores, porque ella dentro de su mente nunca tuvo limitantes para poder hacer algo así. Ella dijo: voy a hacer un disco y voy a ser cantante. No vio sus limitaciones, sino que el corazón de ella recibió el propósito de Dios, y sin pensar en las limitaciones, ella simplemente dio el paso. Y lo quiero poner un poco de ejemplo, porque a veces nosotros somos el principal obstáculo para nosotros mismos. Nosotros somos los que vemos nuestras limitaciones y los que decimos no antes de comenzar. No es Satanás diciéndote tú no puedes. Eres tú mismo diciéndote cómo lo voy a lograr si yo nunca lo he hecho. ¿Cómo soy capaz de si tampoco lo he intentado? ¿Me entiendes? Y eso simplemente está en nuestra genética celestial. Tu genética celestial te va a permitir siempre lograr y hacer cosas que son mucho mayores de las que tú puedes pensar. Pero nuestra limitante racional es la que llega un momento en la que dice: oye, esto no puede ser posible. En mi racionalidad, en mi lógica, este lugar no hubiera sido posible. Con lo que la iglesia recibe en ofrendas y diezmos, este lugar no hubiera sido posible. Pero Dios, cuando es su voluntad y cuando tú te mueves conforme a su corazón, Él comienza a abrir las puertas correctas y hace lo que le toca hacer a Él, y yo me quedo de observador, porque llega un momento en que yo ya no puedo hacer más. Le toca a Él, y lo único que tengo que hacer es dejarlo hacer. Y hoy yo siento, y te lo digo con todo mi corazón, hay algunos que están limitándose. Se están limitando de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Están limitando lo que el Dios verdadero puede hacer en sus vidas. Lo están frenando porque ustedes mismos no creen, y a veces yo me incluyo también, que no creemos en lo que está sucediendo, en que esto puede ser una realidad, y que no puedo dar un paso mayor porque en mi lógica no lo creo. Y esta mañana Dios nos reta y nos lleva más. Este lugar es un ejemplo de que con Dios todo se puede. El concierto al que fuimos ayer y a ver a mi hija, ¿verdad? No es porque nosotros hayamos puesto absolutamente todo y la hayamos jalado y todos los recursos económicos, en absoluto. Fue Dios en ella, impulsándola, y ella, sin estar consciente en una limitación,
simplemente dejó fluir los dones y talentos que Dios le había dado para que se concretara en algo maravilloso. ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No podemos seguir viviendo en nuestras limitaciones. No podemos seguir viviendo en el nivel de la necesidad básica, en el lloro y en la lamentación. No podemos ser una página más, que nuestro rostro y nuestro carácter refleje una página más del libro de Lamentaciones. No puede ser así. Yo tengo que reflejar lo que adentro de mí vive, y el que vive adentro de mí es el que venció al mundo. Es el Dios verdadero. Ese Dios verdadero hoy está dentro de ti. Y ese Dios verdadero va a quitar todo engaño que hoy tengas en tu vida. ¿Qué limitante puedes tener cuando Él ya te equipó con los dones y talentos? Y cuando Él puede hacer mucho más de lo que tú puedes pensar, que nunca pudiste decir, bueno, pues es que esto no se me había ocurrido. Pero si Dios te está hablando que lo hagas, lo tienes que hacer. Porque es el que está dentro de ti el que va a hacer que lo imposible se convierta en posible. Así es como opera Dios. Así es como opera Dios. Hoy no son los éxitos aparentes que el mundo nos da, sino realmente en qué creemos. Muchas de estas limitaciones, ¿sabes a qué nos llevan? A frustración, a estrés. Y esa frustración y ese estrés nos lleva a desarrollar enfermedades. Y esas enfermedades nos pueden matar, nos pueden quitar la vida. Fíjate hasta dónde llega el hecho de poder yo no verme como quien ya dio su vida por mí y el precio que Dios ya me dio a mí como hijo. Cuando tú desarrollas la verdadera identidad en Cristo, tu mente es transformada. Y en ese momento todo es cambiado. Lo que parecían ser tus límites, ahora simplemente se convierten en tu piso, porque ya estás en otro nivel. Y hoy todos tenemos que ver las cosas conforme a como Dios las ve. Desde el nivel en el cual lo básico ha sido suplido. Estamos hablando de un nivel de fe diferente. Es un nivel de fe al cual hoy Dios nos quiere llevar. Y Él nos está dando pruebas. Cada domingo que vengas a ti, tú vas a ver la prueba. Vas a decir, si aquí lo hizo en el almendro y en este lugar, lo va a hacer en mi vida porque soy parte de esta familia. Y porque Dios ama todo lo que Él bendice. Tú eres parte de esta familia. Y si sobre esta familia hay una bendición y sobre este lugar hay una bendición de esta magnitud, es como dice Mike, vienen cosas mucho más grandes. Este es el comienzo. Y tú lo tienes que creer porque eres parte de esta familia. Eres parte de lo que Dios hoy está bendiciendo. Y hay obras que bendice y que no bendice. Hay obras donde hay multiplicación y hay fruto. Y hay obras que de repente se empiezan a secar. Hoy estamos en el mejor lugar, que es en el centro de su voluntad y en su presencia. Gloria a Dios por ello. Tú eres parte de. Quítate el manto de tristeza, como dijimos hace 8 días. Sacúdete todo lo que hoy te ancla a pasados, faltas de perdón. Si hoy tienes una falta de perdón con alguien en tu corazón, pide perdón y no dejes que pase más tiempo, porque eso impide el fluir de las bendiciones de Dios. Y sobre todo si es familia. Arrepiéntete, llega con Él, y si es que Él me hizo y Él me tornó a ella, me dijo, no importa, pídele perdón a ella. Porque el amor echa fuera todo temor y eso trae una bendición para tu vida. Y Dios quiere llevarte a otro nivel. Quiere desenraizarte de tu pasado y de lo que habías pensado, de cómo te veías tú, y comenzarte a ver cómo te ve Él, como nueva criatura, como nuevo hijo de Dios.
Eso somos. Eso somos. Dios ya bendijo. Dios ya bendijo. Porque somos parte de su familia. Somos sus hijos, somos sus hijas. Dios no tiene nietos. Todos tenemos el mismo acceso a Él. Todos estamos sentados en la misma mesa. Y Él está aquí hoy. Y lo único que tenemos que hacer es creerle. Y que el nivel de fe en el que hoy estamos pueda ser mucho mayor que simplemente ponerme a lamer mis heridas para yo poder ponerle atención a mis necesidades básicas. Eso ya no es de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, porque mi lugar está arriba. ¿Lo crees? Mi lugar está arriba. Mi lugar está arriba. Un lugar que Él ya me dio, un lugar que esta semana misma yo celebro, porque su muerte y resurrección me ha transportado a donde Él hoy en día, hoy está reinando junto a la diestra del Padre. Y nosotros estamos ahí con Él, en lugares celestiales. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces, hemos vencido las tentaciones básicas. Sabemos cómo administrar la prosperidad, porque este libro nos enseña. Porque después de que venzamos lo básico, vienen bendiciones en todas las áreas. Y después, eso me da la identidad en Cristo Jesús que yo necesito para ir todavía a más y más y más. Y esas son las bendiciones que tiene Dios para ti, para tu familia y para todos los que te rodean. Y somos parte de esa gran familia que se llama la familia del reino de los cielos y la familia del almendro mientras que estemos aquí. ¿Lo creen? Muy bien, que Dios los bendiga mucho.